Welcome back to the channel. Hoy vamos a estar en este video montando todas las partes del frente, lo que es el radiador, el condensador, todo lo que yo removí al frente para poder llegar al front cover. Tan pronto monte todo eso, lo voy a tirar a prender, a ver que no haya ningún tipo de liqueo, sea coolant, voy otra vez y verifico aceite, que no haya ningún tipo de liqueo entre aceite y coolant. Y después de eso me voy a seguir bregando con él, que voy a estar bregando, removiendo el eje del frente para cambiarlo al de 10.000 libras, ya que el que tiene montado, que trae de manufacturero, este camión es de I don't 8.000 slow libras. up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. So, este es el fan clutch del motor. Miren, este fan clutch es por temperatura. El aire entra por aquí, por el radiador. Primero pasa por el condensador, radiador, y llega aquí el fan clutch. Y de acuerdo a la temperatura que le estiman, es que va a ir apretando o va soltando el fan clutch. Y mira cómo está tapado. Esos son uno de los detalles que hace que el fan clutch no opere bien. Limpiarlo, asegurarse que esté limpio. Yo uso carburetor cleaner o brake cleaner, no importa. Cualquier tipo de acetona que me pueda limpiar esto. Asegurarme que esto esté limpio, para que trabaje en óptimas condiciones. Pero esto es un coil. Este coil lee la temperatura que entra. Y ahí él va ajustando. Ahora, este fan clutch tiene un ajuste. Tú lo puedes ajustar a diferentes grados, más apretado, más suelto. Y de ahí de acuerdo, él va a ir ajustando de acuerdo a la temperatura que él lea. Yo lo he ajustado como está seteado de fábrica, en el centro. Pero tú lo puedes ajustar de acuerdo a cómo tú quieras que lo opere. Pues ya está limpio. Voy a checar atrás. Limpio aquí. Estancadito, perfecto. Ahora, otra modificación que yo hago es esta. Yo quito el abanico de metal, que es el que pueden ver que está allí, y le pongo el de plástico. Ya está. Ahí quedó. Esta es modificación. Lo monto, le echo Loctite, se nos fuimos.
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH
nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? La manga de arriba, Gate 22140. La de abajo, cuando la compres con Gate, tienes que cortarla, porque no va a ser la misma. La cortas con una cuchilla. La puedes cortar con una cuchilla. Estos son los cantos que yo saqué. La de abajo es 21115. Esa es la de abajo. Pica esos cantos y ella cae de show. La de arriba no tienes que cortarla, la de arriba cae perfecto.
Ya el front axle está puesto. Ahora falta ponerle los U-bolts. Gracias a mi asistente, este es mi ayudante. Una de las mejores compras que yo he hecho en Harbor Freight. Este gantry is a beast. Puede levantar lo que sea. Estamos ali de nada. Poner los U-bolts. Poner los plates, los angulares para el caster. Torquear los U-bolts. Y engrasar los pins y los hangers. Están montados los nuevos. Está montado el nuevo atrás. Y ya el 10K front axle está puesto. Con 10 rotos lock nut. Está en locks. Ya no va a ser más 8 locks. Let's get it, baby. Bueno, otra parte que hay que cambiar para que este sistema de este front axle 10K funcione en el International, hay que cambiar el steering gear. Steering gear box. ¿Por qué? Porque el diámetro del eje del output shaft del steering gear es más chiquito que el que lleva para este front axle. I believe este es 42 milímetros y el que lleva es 50 milímetros. So que el pitman y el steering gear los tienes que cambiar junto con el front axle. So a sacar el steering gear y montar el steering gear que va combinado con el front axle de 10K. Vamos allá. Bueno, ya pensé que estaba grabando, pero como pueden ver ya removí el de 8 rotos, que era el de 8000 libras que trae estos camiones. El 4700 te trae el de 8000 libras, el diferencial de 8000 libras. Yo decidí removerlo ya que tuve la oportunidad de conseguir el diferencial de frente de 10.000 libras. Conseguí un buen precio y lo compré. 10.000 libras, más heavy al frente, me ayuda a cargar más peso en el camión. De vez de 8 rotos es 10 rotos. Y cuando digo roto me refiero a los espárragos. Tengo 10 espárragos. La caja de bola es mucho más grande. El eje donde va la caja de bola es mucho más grande. Por ende puedo cargar más heavy. Spin, de vez de bushing y chaco, spin y hanger. Que lo que llevan unos pins y unos casquillos, tú lo engrasas. Después que le des buen mantenimiento, el engrase, ellos te van a durar. Otra hoja, la hoja es 4 pulgadas de ancha. La que trae el 8000 libras es de 8, es de 3 pulgadas de ancho. Este es 4 pulgadas. Yo le compré los U-Boats, que son los que agarran la sopanda. Los compré nuevos, se los monté más fácil. Cuando tú los compras nuevos es más fácil para montarlos, ya que viejos pues ya están estirados, tuvieron el torque. Muchas veces se daña la rosca cuando tú sacas la tuerca. Esto se salió de una boba escolar. La boba escolar, hoy en día tú las consigues bien baratas, no están caras las huevas escolares. Tú le puedes sacar esas piezas y las puedes montar en tu camión si quieres hacer este swap. Eh, Ellos le dan buen mantenimiento, los kingpines de estos están bien, sus terminales también, todo está bien. Yo lo único que le reemplacé fueron las cajas de bola porque encontré que los sellos de atrás ya estaban liqueando y estaban dejando entrar agua. Por ende, aproveché y monté sellos, caja de bola nuevo y los casquillos, los inner taper, que son los que donde la caja de bola se asienta. Solo los monté nuevos en ambos lados. De ahí en fuera todo es nuevo y cuando me refiero a nuevo es estos pines son nuevos y los reparé, más los casquillos en bronce también son nuevos. Eso yo los monté nuevo ya que donde estaba puesto estaba un poco gastado y ya que estoy afuera aprovecho y se lo pongo nuevo. Vamos para acá para enseñarte el otro lado. Lo mismo, es lo mismo, nada es diferente, nada cambia. Ahora, otra cosa muy importante,
que sacar de la huevo escolar cuando vayas a comprar este diferencial, si quieres hacer este upgrade, tú necesitas este steering arm, que es donde se conecta del pit arm al, al front axle, al diferencial de frente o el eje de frente. Él va conectado aquí. Tú necesitas esto, necesitas el pit arm y necesitas la caña de guía o el steering gearbox. La necesitas. ¿Por qué? Porque la que trae este camión, el eje es más chiquito y el pitman es mucho más chiquito y no vas a poder conectarlo con el diferencial de 10.000. ¿Cómo tú sabes si el diferencial es de 10.000 o es de 8.000? Fácil, tú vas a la parte de frente y ahí tiene una numeración. Si te fijas en este caso, miren la numeración. Dice 100 TB, 100. Cuando te dice 100 TB, 100 es de 10.000 libras el eje. Les voy a enseñar el 8.000 para que vean la diferencia. Lo mismo, vas acá y también te va a salir esto. Te va a salir que dice front y vuelves otra vez 100 TB, 10. 100 TB, 10. So, ya ahí te está diciendo que es de 10.000 libras el eje. Nada, después que tú tengas el eje, las partes que te estoy indicando, este brazo, el pitman arm y la caña de guía, todo lo demás le va a caer. Esto tú no lo necesitas porque le va a caer. Este es el steering shaft que va conectado a tu guía arriba. Le va a caer, no tienes que cambiarlo, le cae directo. Las mangas les van a caer, no tienes que cambiar ninguna, le caen directa, todo le va a caer. Lo único son las partes que te estoy comentando y asegúrate, los calipers son los mismos, no necesitas cambiar caliper, pero si te lo trae el eje, bien. Pero los calipers puedes usar los mismos. Al igual que los sensores de ABS son los mismos, no los necesitas. Lo que tienes que sacar los que tú tienes y los montas ahí. Bueno, ya terminamos lo que es la parte de frente. Bueno, ahora, en la parte de atrás, tú lo único que necesitas es el hub. Y cuando yo digo el hub, lo que necesitas es el disco y esta parte que está aquí, el hub. Este es el de 10 párrafos o 10 lock. El que tenía ella era 8. Esto le cae sin ningún problema. Tú lo que necesitas es esto del diferencial de los scoop bosses y lo haces 10 rotos atrás. El eje de este diferencial, este es el que tenía el 8 roto. Le cae. Le va a caer directo sin ningún problema. Ahora, no pongas el eje del de Scoop Boss, porque el eje del Scoop Boss es mucho más grande, porque la Catarina y el cónico es más grande y es diferente y no te va a caer. So, ya, el único que necesitas es el hub de atrás. Para atrás, lo único que necesitas es el hub y deja el diferencial de fábrica que te trae esta grúa. Aquí les estoy enseñando, este es el diferencial del Scoop Boss. Yo compré el 2 porque la persona que me lo estaba vendiendo, él me quería vender el combo y él no me lo quería vender individual. Por ende, tuve que comprar los dos, el eje del frente y el eje de atrás. Ahora, este es el diferencial del Scoop Boss, como mencioné. Yo me lo traje y lo que hice fue que le saqué los bujes, los hubs, y, y los monté en la grúa. Y los de 8 locks los monté aquí para atrás, para tener esto de spare para piezas. Pueden ver, ya tengo ahí el que está instalado, son los de 8 rotos. Este es una Sopanda que tenía puesto la flat B. Mírenlas aquí, que son 3 pulgadas, y en los hangers de frente y el hanger de atrás. Chaco y hanger, que son bushing. Esto es lo que tenía puesto. Pueden ver la diferencia de este al que está puesto, que es más grande. Este era el disco 8 roto y este es el axle de frente 8 roto. Miren para que vean la caja de bola, el shaft, lo chiquito que es y a la diferencia que está mostrando. Al igual que la parte del centro, pueden ver la diferencia. Y este es el eje de 8.000 libras. ¿Cómo ustedes saben que es 8.000 libras? Déjame ir la parte de frente para señalar la numeración para que vean dónde es que dice 8.000 libras. Si van para el frente, aquí está, te lo dice fronts. Entonces, si van al frente, míralo ahí bien claro, lo dice. Míralo ahí, dice fronts. Si se fijan, esa es la parte del diferencial. Entonces, al lado del fronts hay un número. Empieza con 8. No se ve bien, pero voy a buscar el otro lado. Eso indicando. Yo le voy a poner el número que supone que salga. Con ese número le indican si es de 8.000 o no. Como quiera pueden verlo. Mira la diferencia. Mira el eje que es chiquito. O sea, eje chiquito y corto.
Y los kingpines, mira el tamaño del kingpin es más pequeño. Como mencioné, aquí es 3 pulgadas. O sea, esto es mucho más pequeño. Esto es como un low ride. Yo le digo como un low ride. Este es el que trae esa cruz de fábrica. Ahora, la pregunta es por qué yo hice este cambio. Pues lo hago más fuerte al frente, puedo cargar más pesado, me balancea más el peso y tengo más variedad de aros. Ya que este tiene roto, tengo más variedad de aros ahora a la hora de buscar aros. Y ahora los puedo conseguir mucho más baratos, ya que los 8 rotos están un poco escasos, aparecen, pero me salen, o sea, están caros. El precio no es normal, esto es más genérico, me gusta que esté más genérico. Un update aquí de la grúa, de lo que falta ya del International, ya por dentro está casi completada, la tengo terminada, están los detalles ahora montar la música, ya les enseñé cómo va la grúa, el proceso completo, está acá, el frame está pintado, los diferenciales ya están montados como expliqué en el video. So, nada, lo que falta son terminaciones, que es donde más tiempo coge. Por lo regular, siempre las terminaciones es donde más tiempo cogen, dado que me gusta que las cosas queden lo más bien posible. Nunca van a quedar perfectas, pero que queden lo perfecta que se pueda. So, que estoy ahora en terminaciones, lo que es por dentro en la música, cosas eléctricas, verificando cadería, verificando terminales, que todo esté bien y reparando una de las cosas que siempre aparecen en estos camiones, que es el cluster. Tengo problemas con el cluster y estoy reparándolo también, que voy a estar subiendo un video sobre eso, de cómo repararlo. Así que estén pendientes, stay tuned, subscribe, share and like. A seguir subiendo más contenido de ella, terminarla y próximos proyectos que vienen para el canal. Se cuidan.